El programa Apolo de Estados Unidos logró enviar a 12 personas a la Luna. Son los únicos seres humanos que han caminado sobre la superficie de la Luna. Todo comenzó el 21 de julio de 1969, cuando la misión Apolo 11 logra colocar al primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, seguido por su compañero Buzz Aldrin. Posteriormente, el 19 al 20 de noviembre de 1969, en la misión Apolo 12, Charles Conrad y Alan Bean. Después, el 5 al 6 de febrero de 1971, en la misión Apolo 14, Alan Shepard y Edward Mitchell. En la misión, en el Apolo 15, también lo logran David Scott y James Irwin. Eso fue el 31 de julio al 2 de agosto de 1971. John Young y Charles Duke, tripulantes de la misión Apolo 16, pisan la Luna el 21 al 23 de abril de 1972. Finalmente, la misión del Apolo 17, con Jim Cernan y Harrison Smith, caminaron sobre la Luna el 11 al 14 de diciembre de 1972. En total, 12 hombres han pisado la Luna en el orden mencionado. Alan Shepard fue la persona de mayor edad en caminar sobre la Luna, a los 47 años, y Charles Duke fue el más joven, a la edad de 36 años. Lo extraño es que han pasado más de 50 años y ningún ser humano ha vuelto a caminar sobre la Luna, lo que ha generado muchas especulaciones. De por sí ya existían teorías conspirativas que dicen que el hombre jamás ha pisado la Luna. Hay quienes aseguran que las imágenes que mostraban al hombre caminando sobre la Luna procedían de una película del director estadounidense Stanley Kubrick, grabada por orden de la NASA. 50 años después, otros dicen que sí fueron, pero no volvieron porque vieron seres de otros mundos que le prohibieron regresar. Otros que vieron cosas aterradoras y por miedo no volvieron. Incluso descubrieron que la Luna es una nave extraterrestre que fue colocada por seres superiores allí para estudiar e influenciar a la humanidad. Lo cierto es que abundan teorías conspirativas y especulaciones por los alunizajes. En este siglo XXI, la NASA apunta al planeta Marte. En el Centro Espacial Kennedy dicen: hace 50 años pisamos la Luna, ahora 50 años después vamos a volver. La NASA tiene planeada lograrlo con las misiones llamadas Artemisa. La primera sucedió el 16 de noviembre del 2022. Artemisa 1 se lanzó con éxito desde el Centro Espacial Kennedy. Misión espacial planificada de 25 días. Desplegó 10 satélites. La nave espacial Orión completó un sobrevuelo de la Luna el 21 de noviembre. Entró en una órbita retrógrada, distante durante 6 días, y completó un segundo sobrevuelo de la Luna el 25 de noviembre. La nave espacial Orion luego regresó y volvió a entrar en la atmósfera terrestre con la protección de su escudo térmico y amerizó de manera exitosa en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Esta misión no fue tripulada por humanos a bordo. La misión Artemisa 2 está programada para finales del año 2024. Será la primera misión tripulada de todo el programa en la que se planea embarcar 4 astronautas que orbitarán la Luna a bordo del módulo Orión. Después guiarán la nave a una trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna, que devolverá a Orión a la Tierra para su reingreso y amerizaje. En la misión Artemisa 3, el objetivo es que nuevamente el hombre camine sobre la Luna. Hay fuertes rumores que por primera vez una mujer pisará la Luna.
El polo sur de nuestro satélite será el objetivo de Artemisa 3. Se planeó que para el año 2025 esto sucederá. A partir de allí, el objetivo es quedarse en la Luna y construir en el año 2028 la Estación Espacial Kepler, que servirá como centro de investigaciones lunares y espaciales, a la vez para misiones tripuladas de la Luna hacia el planeta Marte a partir del año 2040. Potencias mundiales como China también están llevando a cabo planes en cuanto a la Luna y Marte. La NASA quiere seguir en la cabeza y una vez quiere demostrar que son los primeros. La humanidad está interesada en volver a la Luna. Están los recursos económicos junto con la tecnología. Es todo un mega acontecimiento. Fin del podcast. Gracias.